Quisiera contarles brevemente un poco de la historia y de la evolución del idioma hebreo y cómo esto se fue dando a lo largo de la revelación de los textos bíblicos. Vamos a hablar básicamente de tres etapas del hebreo y cómo esto lo podemos ir viendo a lo largo de los textos de las escrituras. El hebreo más antiguo, el hebreo que se llama hebreo pictográfico, es el primero que surgió basado en conceptos. Las letras eran dibujos o grafías relacionadas con conceptos concretos. Entonces hablamos que el primer alfabeto hebreo es el alfabeto conceptual o pictográfico. Eran dibujos, las letras que pasaban un mensaje de algo concreto. Por ejemplo, si vamos acá a la lista de letras del Aleph Bet, tenemos la letra Aleph, la primera letra del Aleph Bet, y vemos acá que es como una cabeza con unos cuernos, y el significado de la letra es toro, buey o fuerza, ¿sí? Nos da una idea de fuerza. Así también las distintas letras que tenemos en el Aleph Bet siempre van a tener alguna simbología. Fíjense, la letra Dalet, por ejemplo, va a estar asociada al concepto de puerta, ¿sí? Bet, que es la segunda letra, está asociada al concepto de casa, de carpa o de familia. La Yud, una letra muy importante en el Aleph Bet, fíjense, es como un brazo con una mano, y entonces ese es el significado. La letra Kaf es la palma de la mano, la Lamed es una forma de callado o de vara y va a indicar liderazgo. Entonces vemos que inicialmente los idiomas en aquella época y la grafía estaba relacionado con conceptos concretos. Este fue el alfabeto de los patriarcas, el alfabeto de Moisés, el alfabeto posiblemente de la Torá, la primera versión de la Torá escrita con algunos caracteres semejantes a estos. Estos caracteres eran comunes en la zona, no eran exclusivos del hebreo, y se cree que los fenicios fueron los que fueron pioneros en esto de asignar a cada sonido una grafía particular. Esto era una novedad en relación, por ejemplo, a los jeroglíficos egipcios, donde los conceptos o los dibujos estaban asociados a conceptos más complejos o palabras enteras. Acá cada grafía está asociada a un sonido, a una letra y no a una palabra. Entonces esto le dio mucha más versatilidad al idioma, y el hebreo entonces despega con esta característica pictográfica, el alfabeto conceptual. Pasamos y este alfabeto avanza no en las letras que permanecen igual, sino en la grafía. Hay un cambio de grafía y entonces hablamos del paleohebreo. El paleohebreo relacionado ya al tiempo del reino, el reino de David, el reino de Salomón, los profetas de Israel. Es el alfabeto estilizado. Vemos una estilización en los signos de las letras. La grafía ya incorpora más trazos rectos y simplificación en algunos casos. Algunas letras van cambiando mucho, otras permanecen igual. Por ejemplo, la letra Tet. Fíjense, la letra Tet, que es un círculo con una cruz, indica el concepto de cesta o de serpiente o algo enroscado, algo circular. La letra Mem, por ejemplo, que siempre tiene sus ondas y está relacionado con el agua o con el mar. Entonces hay una transición, hay un cambio, una evolución en la grafía del alfabeto hebreo, y pasamos a este paleo hebreo, la época del reino y de los profetas. Y finalmente llegamos al hebreo cuadrado que es el hebreo también moderno, ¿sí? Aunque es muy antiguo. Es el alfabeto del judaísmo en la época post-babilónica, después del exilio, cuando está el retorno del pueblo a su tierra, y comienza entonces la expresión de judaísmo como religión, como pueblo, en la zona de Judea, con Jerusalén como centro, y entonces en esa época aparece el hebreo cuadrado, que ya es un gran cambio, una mejora,
por decirlo así, en la forma de escribir entonces las letras hebreas. Los conceptos se mantienen, simplemente lo que cambia es la grafía. No es una grafía tampoco exclusiva del hebreo, sino que también es de la región. El arameo también va a usar de algunas letras de estas, después va a ir por otros caminos. El árabe va a ir por caminos parecidos pero diferentes. Entonces vemos cómo todos los idiomas semíticos de la zona de Oriente Medio van evolucionando. Estamos hablando de siglos, ¿sí? Entre el primer hebreo que mencionamos, el pictográfico, a este hebreo hay unos 1000 años, quizás hasta más que 1000 años. Entonces es mucho tiempo y tenemos finalmente el hebreo que vamos a estudiar nosotros, ¿sí? El hebreo cuadrado es en el cual tenemos los textos bíblicos, el canon del Antiguo Testamento, los códices, que son las versiones originales o las más antiguas que se tienen, y algo muy interesante que se encuentra esta forma de hebreo cuadrado ya en los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Escritos de hace más de 2000 años, aproximadamente siglo II antes del tiempo de Yeshua. Ya tenemos textos como el gran rollo de Isaías, que se encontró íntegro en las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, y muchos textos de prácticamente todo el Antiguo Testamento y otros libros más, escritos con un hebreo muy semejante a este. Ya prácticamente estaban escribiendo con la misma grafía que nosotros vamos a estudiar 2200 años después. Así que los animo a estudiar estas plantillas para descubrir un poco el simbolismo de las letras hebreas, ¿sí? No solamente son sonidos, sino que pasan mensajes, pasan conceptos, y esto nos va a ayudar muchas veces a interpretar palabras que están en la palabra de Dios, en la Biblia, y conceptos, conceptos que el hebreo nos quiere transmitir. Así que tenemos mucho por estudiar, avancemos.